Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tengo conmigo al Xiaomi 17 y voy a contarte qué es lo que más y menos me gustó de él luego de haberlo probado en caso de que estés considerando comprarlo. Por eso, como siempre, déjame decirte, no te compres el Xiaomi 17 sin ver este video. Consideramos su precio de lanzamiento, que en México ha sido de 24,999 pesos, unos $1,390. Así que en este precio, por supuesto, que nos podemos poner bastante exigentes. Pero primero déjame contarte qué es lo que más me gustó. Es evidente que en la actualidad hay pocos dispositivos así de compactos y ligeros. Es un celular que se sostiene cómodamente en la mano con 191 gramos, aunque sus líneas rectas hacen que no sea tan cómodo como los que tienen tapas traseras curvas, pero aún así se percibe bastante agradable. Encontramos marcos metálicos de excelente calidad. Las esquinas me parece que tienen una curvatura bastante agradable también, y además está disponible en verde, azul, rosa y negro con IP68 para buen nivel de resistencia al agua. Y por supuesto, biseles súper finos para dar una sensación de todo pantalla. Hablando de la pantalla, es muy buena, de 6.3 pulgadas, por lo que será bastante cómoda en cuanto a alcanzar varias zonas de esta pantalla, y nos ofrece una buena resolución dándonos 463 píxeles por pulgada. Puede llegar a 3500 nits de brillo en contenidos HDR, y es que sí es compatible con HDR10 Plus y Dolby Vision, y lo probamos en YouTube, Instagram, Netflix y en todas esas plataformas. Pudo aprovechar las propiedades avanzadas de esta pantalla, que por cierto tiene una tasa de actualización LTPO, es decir que puede bajar a 1 Hz para consumir poca batería cuando estás viendo algún contenido estático, o subir hasta 120 Hz para mostrarte movimientos súper fluidos. Integra sonido estéreo con unos altavoces que responden bien a todos los ajustes que hagas, y es que sí nos ofrece acceso a un ecualizador de 10 bandas que por supuesto ayuda muchísimo, y para los que disfrutan el audio con audífonos, sí es compatible con códecs inalámbricos de alta resolución como aptX Adaptive, LDAC y LHDC en su versión 3. La cámara frontal de 50 megapíxeles tiene enfoque automático, entonces tienes muy buen detalle, ya sea que tengas el brazo estirado o que esté un poco más cerca. De hecho, la vista previa está bastante bien optimizada, que es algo que no es tan común en dispositivos Android. Y el sistema de cámaras de la parte trasera también es bastante competitivo, considerando que es un celular compacto. Y es que sí, habrá celulares avanzadísimos con sistemas fotográficos super pro, como el propio Xiaomi 17 Ultra, pero es un bodoque tremendo el que tiene en la parte de atrás. Para los que quieren un celular mucho más discreto, pero que también quieren tener un sistema muy competitivo, esta sería una excelente opción. Su sensor principal es Light Fusion 950 de 50 megapíxeles con estabilización óptica, y ofrece buena saturación de colores, muy buen detalle, buen contraste, buen zoom de corta distancia dentro del sensor para mantener calidad óptica. La cámara teleobjetivo de 50 megapíxeles también va a tener un buen desempeño con 2.5x óptico y recorte dentro del sensor para 5x de excelente calidad, aunque no hablamos de un zoom de larguísima distancia, pero para cosas cotidianas viene bastante bien. De hecho, esta cámara teleobjetivo destacará por sus capacidades telemacro, es decir que es capaz de enfocar a una distancia de 10 centímetros con la cámara teleobjetivo, entonces nos da capturas macro de una calidad brutal. Las propias fotos nocturnas con la cámara principal e incluso con el zoom 2x digital conserva bien la textura, no se ve un efecto pasteloso. La fotografía de retrato en 35 y 50 milímetros también va a darnos un trabajo muy correcto en la separación del primer y el segundo plano, generando un efecto bokeh agradable. Y con respecto a la grabación de video, soporta 8K a 30 fotogramas por segundo, que no vas a usar cotidianamente, pero que es una buena demostración de la calidad del propio sensor y del resto del dispositivo. Lo que sí podrías llegar a utilizar es 4K a 60 fotogramas por segundo, y esa resolución está disponible para las 3 cámaras traseras y también para la cámara frontal. Y para los más profesionales, dentro de la grabación de video, observa que sí vamos a encontrar la posibilidad de grabar en log. Evidentemente, los más profesionales podrían llegar a aprovechar estas capacidades. Y es que también puede grabar en Dolby Vision para tener una captación HDR impresionante. La estabilización estándar en 4K también es buena, tanto con la principal como con la ultra gran angular e incluso con la teleobjetivo. El enfoque automático también se comporta bien, y como te digo, la cámara teleobjetivo, al tener capacidades macro,
también lo puedes aprovechar para grabar videos súper detallados de objetos muy pequeñitos con muy buena calidad. Otro factor donde te das cuenta de la buena calidad que tiene al grabar video es que mientras estás grabando puedes rotar a la cámara frontal sin necesidad de detener la grabación de video, que es algo que no todos los celulares soportan. Además viene con 5 años de actualizaciones prometidas y 6 años de parches de seguridad, que no es lo mejor de la industria, pero sí te dan una garantía de que va a tener un buen tiempo de vida. El lector de huellas ultrasónico que incluye debajo de la pantalla también va a ser muy rápido, soportando 5 registros, y viene con una buena cantidad de funciones de seguridad como la carpeta segura, el segundo espacio, duplicación de aplicaciones y más. En conectividad lo tiene todo como debería ser en un dispositivo de gama alta, pero algo que podríamos destacar es la incorporación del puerto USB 3.2 Gen 1, porque otros fabricantes en su serie de gama alta con el modelo más bajo ponen especificaciones más sencillas, pero a pesar de que esta es la entrada a la gama alta premium de Xiaomi, sí tiene un buen puerto USB. Además admite la proyección por cable de su pantalla para tener presentaciones muy estables, o por supuesto también las proyecciones inalámbricas. También vamos a encontrar un sensor de proximidad totalmente físico, infrarrojo para control remoto universal, y si instalas la aplicación de interconectividad de Xiaomi en dispositivos de Apple como Mac, iPad o iPhone, vas a poder interactuar con ellos de una manera muy buena. Incluso puedes ver tu celular en tu Mac, puedes enviar fotos al iPhone y más, todo con esta aplicación. Entonces está bastante bien. Y la batería, la verdad es que nos ha sorprendido. Es de 6300 mAh y en nuestra prueba de reproducción de YouTube alcanzó 26 horas con 20 minutos, siendo totalmente brutal en este aspecto, sobre todo considerando que es un celular compacto y pequeñito. Generalmente los celulares de estas características no triunfan en el mercado debido a que su batería es muy mala, pero Xiaomi ha hecho las cosas muy bien. Además soporta carga inalámbrica de 50 watts, carga inalámbrica inversa y por supuesto diferentes protocolos para la protección de la batería. El rendimiento será muy bueno, integra el Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1, así que dentro de dispositivos compactos es de lo más poderoso que vas a encontrar. Va a tener un desempeño muy bueno. Por ejemplo, en Call of Duty llegó a 60 fotogramas por segundo estables con los niveles máximos de gráficos, o 120 fotogramas por segundo estables eligiendo la tasa ultra. En Genshin Impact 60 fotogramas por segundo estables, Car X Street 60 fotogramas por segundo estables, Zenless Zone Zero 57 fotogramas por segundo estables y Wuthering Waves 60 con muy buena estabilidad. También en Bright Memory llegó a 59 fotogramas por segundo en promedio. Entonces, como te das cuenta, en diferentes contenidos, incluso de los más exigentes, le va muy bien. No llega a lo más alto en potencia que existe en toda la industria móvil, pero considerando lo compacto que es, se desempeña genial. Pero ahora déjame contarte qué es lo que no me gustó, porque hemos hablado maravillas de él hasta el momento. De entrada, me genera un poco de dudas la resistencia del cristal, que es de la casa Xiaomi Shield Glass. Por supuesto, el fabricante promete que es la máxima resistencia posible, pero al menos yo no estoy tan seguro qué tan resistente podría llegar a ser. La distribución oficial en México solamente es a través de Telcel y la Xiaomi Store, entonces es un poco limitada. Desafortunadamente no está disponible en muchas tiendas, lo cual te permitiría tener un acceso más fácil a él. Además, la ecualización de fábrica que traen los altavoces, la verdad es que queda mucho a deber. Le da demasiado énfasis a las frecuencias medias, aunque afortunadamente sí puedes ajustarlo por el ecualizador, pero creo que debería llegar ya optimizado de fábrica. Y si nos ponemos exigentes a nivel de cámaras, hay que decir que la cámara frontal en situaciones de contraluz podría no ser tan precisa en cuanto a la interpretación de colores, y en las noches puede bajar un poco su saturación. La cámara ultra gran angular, vamos a ver que no es tan amplia, llegando a 17 milímetros nada más, y al tener apertura f2.4 y un sensor bastante pequeño, pues da como resultado fotografías un poco pálidas y con un nivel de detalle bajo. Y como te decía, no es un experto en zoom, entonces a partir del 10X vamos a ver que va perdiendo nitidez, y es cierto que te deja llegar lejísimos, pero con un nivel de detalle totalmente artificial o falso. Y la cámara ultra gran angular notamos que sufre de manera evidente en las noches. Para la grabación de video nocturna también notaremos que las cámaras pueden llegar a tener un poco más de debilidad que en la fotografía, ya que al grabar video la cámara ultra gran angular va a tener bastante ruido y granulado. La cámara principal y la teleobjetivo pierden nitidez, generando este efecto gelatinoso al eliminar el ruido. Y en este caso, por ejemplo, no encontramos el sensor con capacidades LOFIC que tiene el modelo Ultra. Entonces, insisto, no es lo más avanzado en cuanto a cámaras y grabación de video. Sobre todo a nivel de grabación de video creo que sí se puede quedar corto, pero en fotografía podría llegar a competir. Otra cosa que no me gustó es que
a pesar de que sí puede grabar video en modo retrato desenfocando el fondo, lo hace solo en Full HD, cuando el iPhone y Galaxy sí pueden hacerlo en 4K. Y como es una costumbre, en Xiaomi nos tenemos que quejar del software. Todavía vamos a ver duplicidad de funciones, inestabilidad, incluso anuncios molestos en un dispositivo así de costoso. Las funciones de inteligencia artificial, por ejemplo, vas a ver que dependen por completo de conexión a internet. No hay implementaciones que se ejecuten de forma local para mayor privacidad y velocidad. De hecho, notarás que, por ejemplo, no trae el desbloqueo ampliado que traen prácticamente todos los celulares Android para mantenerse desbloqueado, por ejemplo, en tu casa o en alguna ubicación de confianza, sustituyéndolo por un sistema de desbloqueo inteligente de Bluetooth que solo es compatible con propios accesorios de Xiaomi, así que pierde mucho sentido. Otra cosa que no me gustó es que, aunque se dice que soporta carga de 100 watts, la realidad de las cosas es que la carga no es tan rápida. En 15 minutos llegó al 24%, en 30 minutos llegó al 49% y se tardó 1 hora con 10 minutos en cargar del 0 al 100. Entonces la verdad es que suena impresionante, carga de 100 watts, pero no creo que sea tan rápida. Y para soportar los 50 watts de carga inalámbrica vas a necesitar una base propia de Xiaomi y colocarlo de manera muy específica, entonces termina sin ser demasiado funcional. Aunque varios vehículos de fabricantes chinos ya están incluyendo cargadores inalámbricos de 50 watts y ahí podrías aprovecharlo. Otra cosa que no me gustó es que, a pesar de que soporta proyección de pantalla por cable, no trae un modo escritorio como el que sí trae Samsung, Motorola, Honor y algún otro fabricante. Y otra vez HyperOS haciendo de las suyas, porque en nuestra prueba de multitarea con 16 aplicaciones vimos reinicios continuos en aplicaciones que estaban abiertas a pesar de tener 12 GB de RAM con LPDDR5X. Entonces no aprovecha bien los propios recursos que tiene el celular. Esto podría ser corregido con alguna actualización, sí, pero no sabemos si Xiaomi lo va a hacer porque lleva varias generaciones prometiendo que están optimizando el sistema y simplemente no vemos que realmente quede corregido. Y para los gamers más demandantes podría generar un calor demasiado elevado. En nuestras pruebas llegó en lo más alto a 46.1 grados Celsius, entonces sí podría ser un poco incómodo si quieres utilizar configuraciones gráficas altísimas. Pero si tú ya te lo compraste, déjame saber tu opinión en los comentarios. Dime cuánto te costó, si venía con un paquete especial con regalos incluidos. Cuéntamelo todo. Por el momento hemos llegado al final de este video. Si te gustó, ya sabes que puedes indicarlo y nosotros nos vemos la próxima. Gracias por haber visto este contenido. La mejor manera de apoyar mi trabajo es viendo, comentando y compartiendo, así que muchísimas gracias a todos los que hacen esto. Si deseas apoyar de otra manera mi contenido, puedes unirte a los miembros con el enlace que te dejo en la descripción. Hay varios niveles. Si eliges el nivel fan del recuento, tu nombre aparecerá en los créditos finales de mi sección de noticias. Si eliges partner del recuento, tu nombre será mencionado al inicio y tendrás acceso prioritario al recuento en cuanto se termina de editar. Y finalmente puedes elegir el nivel All Access, que además de los beneficios anteriores te da acceso anticipado a unboxings, reviews y otros videos inmediatamente cuando los terminamos de editar. Y también te da acceso a vlogs de viaje, detrás de cámaras y bloopers. Nuevamente, muchísimas gracias por apoyar mi contenido.